ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, en esta nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, no tenemos la presencia de Jorge Enrique, supongo que lo podremos tener en cualquier momento. Hoy, 12 de agosto, miércoles 12 de agosto, una tarde agradable, 8 grados, frío. Bueno, pero la gente se enoja en verano cuando hace calor y en invierno hace frío. Sí, Bueno, sí. Esto suele suceder. Y el año que viene va a ser lo mismo, que seguramente. Vamos a sacar el pingui del teléfono. Bien. Bueno, hemos tenido una semana sin demasiadas novedades, ¿no? Se ha terminado este agotamiento moral que significó el Campeonato Mundial de Fútbol y tenemos que ir galgueando con el país y con las cosas buenas y de las otras que nos están pasando. Vemos que, bueno, el dólar quieto ha crecido un poquito, creo que 15 pesos el dólar oficial y algo parecido el dólar blue, subió un poquito el dólar, el financiero. El financiero, el contado con liquidación. Sí, pero todo muy acotado está. Todo muy acotado. Sí, nos preocupa que ha aumentado el riesgo país. Tampoco es para tirarse al piso, pero bueno. Estamos casi en los 500 puntos y hoy nuevamente volvieron a subir unos puntitos, lo cual es razonable. He escuchado algunas opiniones al respecto. Y lo razonable es que el riesgo país, pese a que tenemos una inflación, no sé si a la baja, pero por lo menos relativamente controlada. El tema es que no tenemos controlado el humor político del país. Entonces, el humor político hace que el mundo financiero, que no se agota en la Argentina ni en Wall Street, cuando ve que hay, de alguna forma, hay una debilidad política, esa debilidad política se transforma rápidamente en debilidad económica. Por eso es que el riesgo país, pese a que no hay ningún índice o elemento que podamos decir es el responsable, crece de todos modos, o crece el riesgo país, porque el mundo quiere comerciar con países en el cual el futuro no puede ser cambiante todos los días. Entonces, esto es en contra y a favor, fíjense, del gobierno, ¿no? En contra del gobierno porque no ayuda el riesgo país más alto, significa concretamente intereses más altos, cierre de posibilidades de algún tipo de inversión o de préstamo, que es lo mismo, la otra cara de la inversión, y sacando, fíjense que YPF ha dado más de 1.500 millones de dólares de ganancia, ¿no? ¿Y cuál es el tema? El tema es la debilidad política. Fíjense, por otro lado, este grupo Vila Manzano pareciera que está comprando Metrogas, o sea, ya compró Denor. Entre ellos está Filiberti también, el dueño del cloro, como lo llaman. Y esto sí me preocupa porque pareciera que un grupo económico en la Argentina pareciera que va o pudiese tener el monopolio de estas cosas que son las que llegan al hogar, ¿no? Es decir, la luz, el gas. Así que eso podría ser algún elemento de alguna preocupación.
También se viene la medición de la inflación de este mes. Se calcula que va a andar en 2 puntos o 2 puntos y algo, con lo cual esa tendencia a la baja, pequeña pero tendencia a la baja este mes, por el efecto vacaciones, llámelo como quieran, ¿no? Este mes pareciera que va a subir un poquito, tampoco es para alarmarse. Lo que sí nos sigue alarmando es que la gente está sufriendo mucho, la gente no está llegando a fin de mes, como dice la gente siempre, ¿no? Había una canción de Serrat, creo que era, y de Sabina, que decía, nunca supe llegar a fin de mes, ¿no? Claro, y esto parece ser similar. El otro punto, antes de pasar a algunos de los columnistas, el otro punto que por ahí nos preocupa de alguna forma sigue siendo la morosidad que se encuentra en el sistema financiero, que si bien no crece, tampoco descrece, como escuchamos algunas voces del gobierno, no descrece, pero no sube, mejor dicho, perdón, pero tampoco descrece. Y la morosidad es un tema, porque la morosidad es lo que genera en las familias esa sensación de ahogo, esa sensación de angustia. Y cuando dije anteriormente que por un lado lo ayuda el gobierno y por otro lado lo castiga el hecho del riesgo país, ¿por qué? Porque como el riesgo país sube, de alguna forma tampoco sube para preocuparse demasiado. Pero al subir el riesgo país tenemos elementos para que la oposición diga, ve que estamos en el camino equivocado y todo lo que ya escuchamos. Pero por el otro lado, lo ayuda porque, ¿qué hace? Aumenta el famoso fantasma Cuca. El doctor Enrique siempre me dice que está harto de escuchar esto, pero esto es cierto. Sí, claro. Es decir, esta sensación que podemos volver a lo de antes. Y tengamos algo en claro, yo no hablo de política, pero yo no soy político. Lo fui en su momento, pero yo no soy político, no soy analista político tampoco. Lo dejo eso para Rosendo Fraga o para el doctor Enríquez. Pero fíjense qué cosa notable, ¿no? Es decir, la Argentina está tratando de salir de 20 años, de meter la mano en el bolsillo a todos los argentinos. En crear este monumental escenario de pobres, lógico y razonable para el sistema político que presentaban los que presidieron el gobierno, y hoy en día parece que quieren presentarse a resolver el problema que ellos crearon, ¿no? Es decir, los famosos bomberos que se presentan a resolver el incendio que iniciaron, ¿no es cierto? Cuando lo veo ahí en pantalla, nuestro querido Pablo Torello. Pablo, Ricardo y Horacio, te saludamos aquí desde el Hola piso. Pablo, buenas tardes. Hola Ricardo, hola Horacio, ¿cómo están? Escuchando atentamente. Me parece muy bien que los disparates que digo los escuchaste esta vez. ¿Cómo anda el campo, doctor? Con mucha agua. Antes porque no tenía agua, ahora porque sobra el agua. Bueno, así es el campo. El campo es así, es una industria a cielo abierto que hay que atajar lo que mandan. Y ahí no hay tutía, ahí no hay a quien quejarse. Hemos pasado muchos años de sequía y de falta de agua y de repente de un momento para el otro abren la canilla, como el año pasado, se inundó el centro de la provincia de Buenos Aires y después siguió lloviendo normalmente y ahora hay sectores que están con mucha agua y no están con un problema hoy de agua, sino que la preocupación es El piso. los pronósticos que hablan de un niño fuerte. Sí. Eso quiere decir Más agua. Bastante más agua que el promedio, y hay que ver dónde va a caer, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el litoral y noreste de Buenos Aires y sudeste de Buenos Aires está con bastante agua hoy ya. Y hoy estuve con algunos productores y en el oeste de la provincia de Buenos Aires también, con las napas muy altas y con una primavera que aparentemente a partir de septiembre-octubre va a empezar a llover por encima del promedio y eso preocupa mucho. Por otro lado, como vos decías, Ricardo, que hay toda noticia mala tiene su contrapartida. Todos los años niños han sido
como promedio buenas para las cosechas. Después tenés puntualmente zonas que van perdiendo y que les va mal porque tienen que lidiar con el agua y con problemas, pero los años Niño, en líneas generales, han sido años de buenas producciones agropecuarias. ¿Ha Así que, bajado bueno, el agua, veremos querido amigo, ahí en la qué nos zona? depara. Ahí en ¿Cómo? la zona, esa que siempre referías en capítulos anteriores. ¿Ha bajado el agua o el agua sigue al mismo nivel? No, en el centro de la provincia de Buenos Aires ha bajado, pero hay mucha. Ha bajado, se pudo cosechar, se pudo sembrar finalmente muy tarde, en diciembre en vez de en octubre, y el clima terminó siendo benigno y los rendimientos fueron más o menos buenos. Hoy hablaba con Horacio, que me hablaba del girasol. Si el girasol tuvimos una cosecha récord histórica, de maíz tenemos una cosecha récord histórica, de trigo tuvimos una cosecha récord histórica, así que la verdad que el campo en cuanto a volumen no puede decir nada. En cuanto a precios y presión impositiva puede decir mucho, y ahora estamos esperando que nos depara lo que viene, ¿no? Pero estamos bien, en líneas generales el campo productivamente está bien, económicamente está ahí. Bien, bueno, está como la Argentina entonces. Está como la Argentina. Ahí. Bueno, la Argentina siempre ha sido, desde que se creó la sociedad rural y que uno escucha, la Argentina siempre ha crecido a costa del campo. Todos esos proyectos que se hicieron, algunos bienes y otros relativos, de industrialización del país, siempre o casi siempre se han estrellado frente a la estrella, volvemos a utilizar el mismo término, que siempre ha sido el campo para la República Argentina. Es decir, sin el campo la República Argentina hubiese desaparecido, esto es clarísimo. Porque inventaron fábricas de heladera, fábricas de autos y fueron pasando. Hemos tenido el primer avión de turbina del mundo, que fue el Pulqui, y bueno, y ahí quedó. Hemos tenido cohetes en la época de Menem. Está bien, era una tecnología que en ese momento la compartía con Irán, que no era justamente lo más adecuado. Claro. Pero Plan bueno, Cóndor. también el famoso Plan Cóndor. Así que, bueno, tenemos ahora también, como vemos, Pablo, tenemos esta pelea que sigue dando la universidad o la universidad pública, que creo que tiene mucho más de político que de económico, porque es cierto que, o puede ser cierto, no lo sé, por lo tanto de lo que no sé no hablo, pero sí vemos que tiene un gran tinte político esta cuestión de la universidad, porque cada vez que se hace una marcha, los que menos van son los estudiantes, o sea, van los grupos de siempre que sabemos para qué lado apuntan. Pero bueno, es el folclore argentino esto, ¿no? Esto forma parte del folclore argentino. También debemos ocuparnos un poco para lamentarnos, y si podemos ayudar, ayudemos, la desgracia que está pasando ahora en Colombia. Parece que la madre tierra se está enojando, ¿no? Primero con Venezuela, ahora con Colombia, con estos terremotos y movimientos de tierra. Bueno, como decía uno de los tantos maestros de seguidores del Dalai Lama, no le sigan pegando a la tierra porque en algún momento la tierra se enoja, ¿no? Yo del calentamiento global no sé nada, no sé si las culpas, el popó de las vacas forma parte del calentamiento global, que alguna vez lo escuché. Y bueno, Es un verso. Bueno, por eso te lo digo, porque vos sos la persona que me podés incorporar alguna noticia que nosotros con Horacio no tenemos. Para nada, acá en el piso. También hay otra noticia que puede ser buena o mala, es una noticia. Si las noticias no son ni buenas ni malas, Son como los noticias. vientos, ¿no? Como los vientos. Hay un viejo dicho, como viejo marino que soy, que los vientos no son ni malos ni buenos, si el capitán no sabe a dónde quiere ir. Claro. El que no sabe dónde va, cualquier Claro, camino lo entonces, lleva. Claro, cualquier colectivo lo deja bien al que no sabe dónde va.
Pero la justicia de los Estados Unidos ahora ha producido la apertura de este teléfono de un ex directivo de la AFA, cuyo nombre no me acuerdo. Yo tampoco veo eso. Que se llama Leandro Petersen, si no me equivoco. Sí. Y bueno, lo que sabemos, o lo que todos más o menos sabemos, es que cuando uno hace estos movimientos económicos utilizando bancos americanos, los americanos son absolutamente inflexibles, porque el delito se comete en Estados Unidos. Así que, porque usted utiliza la banca americana para proceder a lavado de dinero, que en general, por supuesto, procede casi siempre o de las drogas o de la corrupción, ¿no es cierto? En general, esas son las dos bocas que alimentan este castigo que sigue siendo el dinero moviéndose o por la droga, como en la época de Pablo Escobar. Y digo por qué la hermana República de Colombia. Primero porque es una república que creo que los argentinos le tenemos algún afecto, ¿no? Y por otro lado, porque la miramos con mucha tristeza, porque Colombia en su momento militarmente decidió no terminar con la subversión y hoy sigue teniendo el país dividido en dos desde hace 40 años. Entonces, ese también es un enorme problema. Y el enorme problema es que hoy lo que era la guerrilla, hoy en día la guerrilla parece que ha pasado a ser los cuidadores, los guardaespaldas de los narcotraficantes. Entonces, vemos con enorme preocupación lo que le pasa a esta hermana república y esperemos que pueda solucionar este problema lo más rápido posible. Bueno, los terremotos son terremotos, no tengo la cantidad ni de muertos, he visto algunas cosas por TikTok o esas redes sociales que aparecen en el teléfono. Pero y fue muy cercano al último, que hace pocos días, el de Venezuela, ¿no? O sea que... Sí, pero por eso dije... Pero fue mucho más leve, 240 muertos hay acá. Sí. ¿A dónde? ¿En Colombia? Los dos argentinos perdidos se encontraron, aparecieron vivos. ¿En Colombia? En Colombia, sí. Sí, bueno, así que... Bueno, por otro lado, también hemos visto que los doctores Hornos y Borinsky, no sé si el tercero es Berrotaveña, no lo sé, no me acuerdo, que nuevamente han decidido con estas medidas de comiso de, creo que son 685.000 millones de pesos, creo es de la causa vialidad. ¿Por qué digo que creo de la causa vialidad? Porque es una de las tantas causas. Fíjense que atrás de vialidad vienen varias causas más, la causa de los cuadernos, que por supuesto va a significar seguramente una nueva condena para Debido, que ha estado siempre en todas, ¿no? Debido ha sido para el kirchnerismo lo que pasó para la República Argentina. ¿Se acuerdan que pasó estaba en todos los gobiernos? Bueno, el señor Debido aparece en todas las cuestiones, en las que podemos encontrar algún tipo de inconveniente, ¿no? Pero eso es lo que a mí llama la atención. Y miren que yo no soy un defensor de este gobierno, reconozco que lo he votado en segunda vuelta porque evidentemente no estoy convencido, parezco Alfonsín, ¿no? Estoy convencido... Persuadido. Sí, estoy absolutamente persuadido, que no podemos volver al pasado. Pero parece que fue ayer, ¿no es cierto? O que fue hace mucho tiempo, depende de quién lo mire, ¿no? La Rosadita, los bolsos de López, los muertos de los trenes que compraron, que eran material de chatarra, era material para tirar por lo que se llama fatiga de material, y los pusieron y se murió la gente. Y lo que me llama la atención, bueno, lo que pasa que acá realmente la gente creo que no hace política, la gente deriva por la política más que con el corazón que con la cabeza, entonces ahí se nos complica la cosa,
porque a gente que usted le dice, pero mire que la señora Fernández está procesada, no, evita, como evita Eterna, no, esto es falso, esto es solamente una fake news. Y es difícil avanzar con esto, porque, bueno, el peronismo siempre fue un sentimiento, ¿no? Es decir, si no fuera así, no puede haber navegado entre la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda de Kirchner y la derecha de nuestro patilludo expresidente, cuyos parientes se encuentran ahora en el Senado de la Nación, si yo no me equivoco, es Sobrino. La Cámara de Diputados. en la Cámara de Diputados, perdón. Gracias, doctor Torello. La Cámara de Diputados. Presidente. Sí, presidente de la Cámara de Diputados, sí. Y bueno, un poco acá vamos navegando en esto. Queríamos saber si lo tenemos al doctor Enrique, querido Gerardo, no lo tenemos. Al doctor San Martino tampoco. No, después de media. Después de media, bueno. ¿Qué es lo que pasa al diputado mandato cumplido, profesor, maestro y terrateniente Pablo Torello? ¿Qué pasa con esto de el NEA y el exceso de agua que complica el trigo? ¿Es cierto que se están quedando sin piso para cosechar? Por lo menos en el NEA, Sí. dicen. Sí, el NEA, que es, digamos, el litoral Sí. de la parte de Corrientes, que no afecta tanto porque hay ganadería, pero sí a Entre Ríos. Entre Ríos ha recibido mucha agua, se siembra bastante trigo en la provincia, es un cultivo fuerte, y está con muchísima agua y obviamente está en un estadio del trigo que todavía no está para cosecharse, se va a cosechar recién en noviembre en Entre Ríos, fin de noviembre, pero ya está con anegamientos en varias partes y bastante complicado. Que es un poco lo que hablamos siempre, lo que hablábamos hace un ratito, que en pleno invierno, que normalmente junio, julio y agosto son meses muy secos, que llueve muy poco, hayamos tenido tanta agua llovida y además con una perspectiva de mucha lluvia en la primavera, va a ser realmente, me parece a mí, por la experiencia, que va a ser un problema grave para el trigo de Entre Ríos y que puede llegar a ser también si se extiende, ¿no? Porque todos son pronósticos. Después tenemos las realidades. Hay que esperar que pase, como yo siempre digo, va a llover. Bueno, después cuando haya llovido, díganme cuánto llovió, porque muchas veces dicen que van a llover 10, llueven 80, a veces dicen que van a llover 80 y llueven 10. Claro. Lo único concreto es que va a llover y que va a llover bastante. ¿Cuánto va a afectar? No lo sabemos, pero sí el litoral, el NEA, está con mucha agua y probablemente esté con mucho más excesos de agua de acá hasta fin de año. Sí, bueno, ya que estás dando noticias por ahí no demasiado simpáticas, tenemos que avisarles a nuestro turismo interno, ¿no es cierto?, que pareciera que va a llover, según lo que dice acá el Weather Channel, parece que va a llover sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que me parece ¿Acá en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires, en la provincia por lo menos, San Miguel del Monte, donde yo suelo ir. Así que me parece que hemos equivocado. En vez de criar terneros, tendrá que producir paraguas, doctor Torello. O peces. O pescados. O peces, claro, peces, porque si son pescados ya no son para producir. Tendrá que producir peces, sí. Sí, o sea, va a aumentar la producción vitícola esto, me parece, ¿no? Vitícola, vamos a hacer tilapia y pacú. Qué rico. Y tararera. No empecemos con Rosario, doctor. Sí, claro, vos hablas de pescado de río, ¿no? Claro. Claro, yo Sí, eso es lo que podemos hacer acá, porque No, sí, yo mar soy- ya hay. Bueno, pero en- hay en los lugares que... por ejemplo, a vos te va a divertir algo. Hay una rotación agrícola ictícola que se hace en Corrientes y en Entre Ríos, Claro. que se hace arroz y después del arroz se hace pacú. Ah, que es O sea, riquísimo. con el agua, la inundación que queda del arroz, se le pone más agua y se le echan los pacúes
y ahí se los Engordan. alimenta y después se los cosecha, se los saca y se los cosecha. Así que es una rotación como si uno dijera, bueno, hago maíz, después hago soja de primera y después hago trigo soja. Sí. Bueno, acá hacen arroz, soja, pacú, por ejemplo, una cosa así. Ah, bueno. Mezclan. Es muy particular, es muy gracioso. ¿Y a eso que se hace. usted, Torelo, qué pescado le gusta? No, yo soy muy amplio en eso. Me gusta todo tipo de pescado. Me Ah, mira. gusta todo. ¿Crudos, incluso crudos y cocidos? No, sushi no me gusta. El sushi, la verdad que ahí tengo que decir que no. Pero todo el resto, mero, todo lo que sea pescado, merluza, pejerrey, corvina, lo que venga. Lo que venga me gusta. No como que me ofrecieron una vuelta aleta de tiburón, porque no me gusta que casen un tiburón entero para sacarle la aleta. Me parece que está mal. Y nada relativo a ballenas, que también hay gente que consume. Sí, O sí, aceite los de japoneses, ballena los o cosas de japoneses ballena. siguen cazando ballenas. Me parece una locura, ¿no? Y los japoneses, Sí. es un manjar para los Sí, japoneses. para los japoneses es un manjar y es un... Los japoneses que son gente muy pensante en muchos aspectos, pero indudablemente su cultura los supera, ¿no? Bueno, la cultura es lo que ha movido a Japón y lo que permite que Japón, después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial y los avatares que ha tenido, siga siendo Japón. Sí, y el Plan Marshall. Todavía la guita de los y americanos. el Plan Marshall. Por eso tendríamos que ver o tendríamos que recordar por ahí, ¿no es cierto?, que los japoneses todavía hicieron del honor una forma de vida y lo siguen manteniendo. Sí. Hasta hace no muchos años atrás, creo que 5 o 6, uno de los directivos, no sé si era de la Mitsubishi o de cuál, que lo encontraron en un tema de corrupción, se hizo la harakiri. Porque el tema de ellos no es el problema personal de ellos, sino el problema de ensuciar a su familia, ensuciar a sus antepasados, fundamentalmente. Creo que se suicidó también un ministro de Economía o algo de eso. Bueno, no hablemos de eso porque... Acá no alcanzan los ataúdes. No tendríamos más ninguno. No, claro, sí. Acá algunos ministros de Economía habían los fusilados, creo. Pero bueno, no volvamos a la violencia, que la violencia de arriba trae la violencia de todos lados. No solamente engendra la violencia de abajo, así es. Bueno, pero eso estamos acostumbrados. Y siendo bueno, pero no hay que acostumbrarse a estar mal. No. Por eso recordamos qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Bien. Bueno, yo lo digo siempre, discuto mucho con mis amigos y que digo, qué barbaridad que cometimos en el 2019. Es cierto. 2018. ¿Con cuál de tantas barbaridades? ¿A qué te podés decir antes que vayamos a la pausa? Cuando en las PASO del 11 de agosto del 2019 votaron a Alberto Fernández. Ah, bueno, lógico. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Pablito? Yo creo que ese suicidio político me parece que no se va a volver a repetir. ¿Y por qué te digo me parece? Porque si escuchás las encuestas dicen que Milei no está bien las encuestas, pero en el caso de elegir a algún presidente lo van a elegir a él. O sea, tiene la mayor posibilidad de serlo. Yo, por ahí me gustaría otro personaje, no voy a decir cuál es, porque a nadie le interesa. Pero ¿Cómo no? No. A todos nos interesa. No, esa no se dice. Lo decimos en el piso en secreto. Pero no siendo las 19:31, Gerardo, estamos. Vamos a ir a la pausa, así los comerciales, como se decía en una época. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Continuamos la segunda parte de este programa entre ustedes y nosotros, un programa originalmente conducido por el doctor Jorge Enríquez y el doctor Osvaldo San Martín. Por supuesto que no podemos dejar de recordar o de alguna forma tirar algunas frases con relación a este jugador maravilloso que ha sido y que sigue siendo Lionel Messi, y la muerte de su padre. Primero, por supuesto, como corresponde, como buenos cristianos que somos, esperemos que Dios, nuestro Señor, en su inmensa misericordia, lo tenga en la gloria a su padre. Pero quiero resaltar, no al padre circunstancialmente, porque creo que ha hecho una obra extraordinaria, llevándose el hijo a España cuando tenía creo que apenas 12 años y trabajar atrás de un hijo, dejando su casa, su pueblo, sobre todo cuando gente que viene del interior, ¿no? Que por ahí no es tan capitalina, y entonces tiene otro concepto de la realidad. Pero sí debo reconocer que este jugador de fútbol es un ejemplo de argentino, es un ejemplo de padre, es un ejemplo de marido, es un ejemplo de hijo, es un ejemplo de persona, de una generosidad extraordinaria, justamente al revés de todos los que llegan a la fama y al dinero con facilidad, que aparecen con mujeres, modelos, y siempre estos problemas de andar saltando de brazo en brazo y de lugar en lugar, y que terminan, como siempre, en la ruina, ¿no es cierto? En la ruina física, en la ruina moral y finalmente en la ruina económica. Pero es realmente un orgullo. Yo he sufrido mucho, yo de fútbol no sé nada, aviso, ya paso el aviso, pero he sufrido mucho los pocos partidos que pude ver, viendo la figura extraordinaria de la modestia, no digo humildad, la humildad es otra cosa, la modestia extraordinaria de este chico Messi, y por supuesto lo acompañamos en su dolor y esperemos que Dios en su misericordia le dé la calma, ¿no? Porque cuando un padre se va, los que hemos perdido a nuestro padre solamente sabemos lo que duele. Tenemos la suerte de tenerlo a nuestro jefe y amigo, doctor Enríquez. No sé si estás acá en Rosario, Enrique, perdón. No, ya estoy de vuelta. Jorge. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Gracias, sí, estoy de vuelta ahora ya estoy en Buenos Aires, hace un ratito nomás.
Por eso quería pedir disculpas y bueno, me tuve que vestir bueno, estuve de traje estos días, así que no lo extrañé. Y me asocio a las palabras eh, de dolor por la muerte del padre de Messi, de Jorge Messi, y sobre todo por lo conmovedora que vi que fue la carta hoy, escribió el posteo en Twitter, y también lo que pone cuando dice todo el sentimiento que tenía hacia su padre. Hoy escuché en algún lado algo muy interesante que decían: el manual del mejor representante que puede tener un jugador de fútbol lo debería haber escrito Jorge Messi, no solamente por la dedicación que puso en todo lo que era las negociaciones que a lo largo de su carrera deportiva ha tenido este genial jugador, sino también porque no solo porque lo hacía desde el punto de vista de como padre, sino también como una persona dedicada, aplicada a esta tarea, y sobre todo con honestidad, desde ya que siendo el padre lo iba a hacer con toda honestidad, pero este mundo del fútbol tan raro, tan atravesado, tan putrefacto en algunos lugares del mundo, particularmente en nuestro país, donde hay una mezcla obscena y púdica entre fútbol, política, jueces, intereses económicos. Entonces, en un mundo así es muy, muy alentador cuando uno ve que hay representantes que actúan con toda seriedad, y no solo lo hacen por en este caso se trataba del hijo, pero hay muchos, porque lamentablemente los malos hacen mucho más ruido que los buenos, y son menos los malos que los buenos. Eso por un lado, y por el otro lado, algo que desmitifica estas conspiraciones intergalácticas de las cuales hablan siempre cuando hablaron siempre del Mundial, y en ese mismo posteo, Lionel Messi dice que no pudieron ganar la final porque realmente las piernas no le daban más. Y eso se veía claramente en los jugadores desde el momento que se a la cancha. Pero después empezó toda esta fantasía de que los habían ido a apretar, que le metían 10 años de suspensión. La gente, y esto me lleva a otra reflexión, la gente de la Argentina le gusta hablar porque nadie se hace responsable de nada, porque ni siquiera había leído el estatuto de FIFA que impedía, que no podía impedir que la sanción que se le iba a imponer a la Argentina era de 10 años de participar en los torneos organizados por FIFA. Y eso no dice en ningún lado, pero aunque lo dijera, a la FIFA no le conviene tener fuera del circuito económico, si es lo que piensa nada más que el tema económico, que creo que es el fundamental, a una selección que salió campeona del mundo hace 4 años, subcampeona ahora, y en el interín había salido campeona de América. Imagínense que bueno, estas son las pavadas que uno ve ahí por las redes sociales. Total, es gratis. Lo escribo y no me hago responsable. Yo creo que en algún momento tiene que haber que alguien se haga responsable, porque es muy lindo esconderse con un seudónimo, el Pato de Lucas o el Gato Félix, y decir cualquier barbaridad. Creo que se tendrían que validar las cuentas y señalar. El que escribe Jorge Enrique, yo soy Enrique Jorge, está mi foto, y una muy breve biografía. Me parece que eso es lo que habría que hacer y que implementar en algún momento, porque si no, todos carnaval, si uno lo que quiere. Así que bueno, ese es lo que me aporte a esto, simplemente. Bien, doctor, queremos más aportes suyos, porque hemos hecho el programa con Horacio y con el profesor y terrateniente Torello, así que queremos escuchar algo de lo que hizo Rosario. ¿Por qué no nos cuenta para el público que no sabe? Que le han dado un premio. No, fue una jornada de abogados por Argentina, una agrupación de las agrupaciones que hay de abogados que trabajan en este caso con un sentido federal. Había abogados de todo el país, de distintas vertientes políticas, mayoritariamente eran por aquella anomalía que existe entre la simbiosis que se produce entre ser radical y ser abogado. Había muchos radicales, mucha gente y algunos amigos del PRO. Yo particularmente desayuné ayer con un amigo común, con una persona a la cual aprecio muchísimo, que es
que lo presentaba cuando se acercaba ahí a la mesa, porque lo conoce todo el mundo, alguien que fue diputado con nosotros de la Unión Cívica Radical, Gonzalo del Cerro, Ah, sí. que te mandó saludos para vos, y le mostré el videíto tuyo de lo que dijiste en el último ese video de 1 minuto. Y me dice, este está más loco que todos nosotros. No, dice una verdad, pero me dijo, bueno, él está muy... Yo lo presentaba y decía, no sé si usted lo conoce, bueno, vino la gerente del hotel a saludarlo, tiene 82 años, te digo que está perfecto, anduvo con problemas de salud cuando estaba en la Cámara de Diputados, pero estaba espectacular. Y al mozo le digo, ¿usted lo conoce al señor? Sí, pero no usted dice que lo conozco. El señor es uno de los fundadores del Jockey Club de Rosario. Y dice, y llevó el rugby, él fue entrenador de los Pumas, y Sí. jugó al rugby muchos años. Él en realidad era de jockey, pero bueno, tiene un nieto que juega en Atlético del Rosario, y dice, bueno, pero con que jueguen 2 nietos que juegan en Atlético. Entonces, bueno, fue muy simpático encontrarme con él, y me expresó la preocupación que tenemos todos de buscar algo que sea contenedor del PRO y de la Unión Cívica Radical, generar lo que fue Cambiemos, preocupado porque no van a hacer nombres. En algunos distritos se pintan de violeta, algunos, y otros se ponen la peluca. Eso lo tiene muy preocupado, pues estuve hablando con gente de Córdoba, también del radicalismo, que estaban, bueno, que comentaban muchas cosas vinculadas con la situación que está viviendo la Unión Cívica Radical, que pasa también en el PRO, en el caso de ellos, bueno, encolumnados atrás de Rodrigo de Loredo. Yo le decía que, ¿saben lo que pasa? De Loredo desperfila a la Unión Cívica Radical. Nosotros creo que ustedes tienen ahí un buen referente Puyaro, nosotros tenemos, o Pradgay, nosotros hoy tenemos un candidato que puede ser, que con la gente que habla, empezando por López Murphy, lo ven con muy buenos ojos, que está Hernán Lacunza, querríamos todos que fuera Mauricio Macri, pero Hernán Lacunza sería un buen candidato. Esto de que no hay tiempo porque instalarlo y todo lo demás, si hoy con los medios de comunicación se instala, y sobre todo las redes sociales se los instala rápidamente. Y la preocupación que tienen ellos es que, bueno, una compañerita nuestra, Soledad Carrizo, se desafilió del PRO y se afilió directamente a la Libertad Avanza. Eso fue lo que... Porque Soledad Carrizo, No, perdón, Soledad Carrizo es radical. por eso, se desafilió al radicalismo. Ah, dije al PRO. Radicalismo. No, del PRO dijiste. Ah, no, me equivoqué. La novedad es que se desafilió del radicalismo y se afilió a la Libertad Avanza. Y le dijo, pero esa chica, viste, era una chica que era muy radical. Bueno, Sí. sí, y bueno, se desafilió directamente, no titubeó y se fue del partido. Bueno, habló después de otra gente, después y del Cerro, bueno, pensaba como nosotros, cosas de las cuales no se puede volver atrás, y que quizás es cierto eso, lo decíamos los dos, que el hecho de que a lo mejor, así como Alfonsín marcó el camino del respeto institucional, a lo mejor no nos damos cuenta, pero Milei puede estar marcando el respeto, la forma de respetar, ordenar la macroeconomía. Claro, lo que pasa es que en el caso de Alfonsín veníamos de un gobierno militar, veníamos de años de desencuentros, y pese a que fue una catástrofe finalmente, no digo una catástrofe, pero terminó mal el gobierno. En el caso de Milei, lo que está señalando son verdades perogrullo. Yo las decía, no por ser autorreferencial, pero las decía cuando usted era diputado de la ciudad, y en la Cámara de Diputados también lo sostenía siempre, y te escuchaba a vos, a Pablo Tonelli, un montón de gente, Mario Negri, Suárez Lastra, que venía del radicalismo, y todos decían lo mismo. O sea, esto del equilibrio presupuestario que los perucas no entendían, o el control de la inflación, es como hacerles entender que el agua moja, que lo digo siempre, que el sol sale por el este y se pone por el oeste, y que existe una ley de gravedad donde los objetos caen. Entonces, esto me parece que eso me parece que es un valor que la sociedad lo ha entendido. Lamentablemente, en esta sociedad tuvo que venir un disruptivo para explicar esto. Pero cuando uno ve que este disruptivo ya va a avanzar sobre el deterioro absoluto de la institucionalidad, como uno lo ve reiteradamente, donde no cumple las leyes,
donde no solo no cumple las leyes, sino de que encima festeja cuando alguien no paga impuestos. Y por el otro lado, cuando le vetan una norma, la quiere imponer igual. Entonces uno dice, no, pará, todo muy lindo, pero acá, y la prueba está, no sé si vieron ustedes en los últimos días, la magra, la homeopática cantidad de inversiones efectivas que ha tenido el RIGI. Esto es la prueba más palmaria, que el inversor extranjero y el local aún desconfían de esto. Y que no vengan que es el riesgo Cuca, porque siempre estamos el riesgo Cuca. Desde que fui a votar la primera vez hasta el día de hoy, excepto cuando fue el caso de Alfonsín, lo digo así, o cuando fue el caso de Mauricio Macri, siempre voté en contra de. La verdad que cuando voté en esos dos casos, digo de las presidenciales, las parlamentarias es otra cosa, voté convencido, aunque enfrente hubiera habido otro candidato, a lo mejor que podía ser más deslumbrante y no fuera peronista, lo voté a Alfonsín. Y con Macri me pasó exactamente lo mismo, y no es ser fanático ni nada, es cuando uno se identifica con un hombre y con un proyecto. Puede identificar con Macri, futbolísticamente no lo podría haber identificado jamás. Eso es visceral, River Boca es visceral, pero en el terreno de la personalidad del tipo me identificaba, cuando expresaba sus ideas me identificaba, y el diario que tenía coincidía el 90% conmigo. Entonces yo digo, creo que hoy hace falta recrear ese espacio, un espacio de centro, con una vertiente a lo mejor un poco más a la derecha, otra vertiente que sirva más un poquito más a la izquierda, que sirva para dar contención. Eso pasó siempre, el radicalismo tiene un ala alvearista, más galerita, se llamaba en ese momento, y otra parte que por ahí era más de izquierda, y yo supe convivir perfectamente. Y en el PRO me pasó igual lo mismo, había gente que estaba un poco un tema más allá, pero teníamos claro la columna que no podía ser fuera de la institucionalidad, así que del Estado de Derecho. No sé si querían que hablara. Bueno, en este acto justamente hubo un reconocimiento a la ley de colegiación de los abogados, con una entrega que se hizo a Ricardo Gilavera y a Marcelo Sturing porque participaron en la redacción de la ley, y en el caso de los constituyentes, una de la Ciudad de Buenos Aires, un premio a un diputado radical, que es consejero de la magistratura, diputado no, constituyente radical, que es consejero de la magistratura federal, Alberto Máquez, que está en esa línea radical pro-pro. Y en el caso mío, que yo en aquel momento era radical, soy el único pro, el único que devino pro, porque el pro no existía en el 96, que devino pro de esa constituyente, no conozco otro ni hay otro, y bueno, y le rendí un homenaje a los compañeros que colaboraron porque fue un trabajo mancomunado, y resalté que la unidad se impuso sobre la unidad se pudo acordar pese a la diversidad de opiniones, pese a que compartíamos un espacio con personas que eran altamente conflictivas, como María José Lubertino, o como Julio Rosa Farón y Aníbal Ibarra, pero había gente como Martín Redrado, como gente del radicalismo, como la canciller Elsa Kelly, Charin Chausti, estaba un ecologista que murió, Brailovsky, bueno, en fin, teníamos visiones distintas, nos pudimos posar todos de acuerdo, hasta la inclusión de Dios en el preámbulo, que los otros días me lo hacía recordar Rodríguez Llavarini, al cual se había opuesto, paradójicamente, Patricia Bullrich. Aparte de Zaffaroni, aparte de todos estos izquierdosos, pero decía que si no iba a ser sectario. Finalmente, y no lo digo esto logré con otros más, obviamente, pero lo impulsé, la inclusión de Dios, poniendo la Constitución bajo la protección de Dios, no se pudo poner como fuente de toda razón y justicia, pero bajo la protección de Dios y el juzgamiento de nuestra conciencia. Y fue una Constitución realmente, a lo mejor con un excesivo reglamentarismo, esto de la mentira esta que hace 100 años, 90 años por lo menos, 80 años, nos hicieron creer que frente a cada necesidad y un derecho. Sabemos que en un mundo donde los recursos son finitos es imposible de cumplir y generar a la gente falsas expectativas con promesas utópicas, pero en general tiene un diseño mejor en cuanto
a la parte del Consejo de la Magistratura, los decretos de necesidad de urgencia, etcétera, que es la que tiene la Constitución Federal. Bueno, simplemente eso les quería comentar, y el homenaje que le hicimos le hice yo particularmente porque me pareció muy honesto a una mujer como Graciela Fernández Mejide, que con prudencia, con cautela, con mesura, pero con firmeza logró que en 75 días saliera la Constitución, porque no nos poníamos de acuerdo, nadie quería ceder. Entonces, como todos tuvimos que ceder un poco, ahí el diálogo, el consenso se impuso sobre la prepotencia. Y eso es lo que quise resaltar, porque fue una mujer que toda su vida la habilitaba para alojarse en el dolor, en el resentimiento, en el odio. Sin embargo, prefirió buscar otra residencia donde alojarse, que fue saber perdonar, no sé si perdonar, pero por lo menos tratar de no estar viviendo permanentemente del rencor y buscando diálogo y consenso. Estaba muy bien cuando dijo, yo quiero para los militares la justicia que le negaron a mi hijo. Y después en la constituyente, la verdad que hoy está, ya no está muy bien de salud. Esperemos poderle rendir un homenaje cuando se cumpla el 1 de octubre los 10 años de la Constitución, no porque esté mal de salud, sino porque a veces es como que ya los años han deteriorado un poco el 95 años tiene. 95 años. Una mujer de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, me parece que es para resaltar. Y con esto concluyo y sigan ustedes. No sé si está Pérez San Martino. No lo sabemos. No parece que no está. Por eso, si es abusando del excelso conocimiento de la realidad argentina que tiene mi amigo Jorge. Torello. No, Jorge Enríquez. Torello, Pablo. No, para preguntar si alguien sabe algo de Tapia, de lo que se está hablando, porque pareciera que las cosas no le van tan bien a Tapia, ¿no? Pareciera. Desde el primer momento las cosas le van mal, las cosas le están yendo mal. Acá me informan que Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y la Casa Rosada. Me parece muy bien. Me parece que la voz de Macri es una voz que debe ser escuchada por Milei, ¿no? Para un poco de templanza, un poquito de tranquilidad, un poquito de seriedad institucional. Ojalá pueda ser... Digamos las cosas como son. Lo que está buscando es el oportunismo, porque las encuestas están dando mal a Milei. O sea, no lo hace. Está bien, pero el oportunismo forma parte de la carrera política, querido. No. Yo eso no lo comparto, porque el oportunismo es directamente... el oportunismo directamente... Bueno, hoy vengo bien para acá, me voy para acá. Hoy vengo bien... No, eso me parece que no es el oportunismo, porque yo por oportunismo y Pablo lo mismo, hubiéramos votado un montón de cosas que nos hubieran valido a lo mejor que nos aplaudieran. Pero yo me hubiera traicionado a mí mismo. Entonces no tengo cara para mirarme en el espejo si hubiera votado, por ejemplo, el matrimonio igualitario o el aborto. Lo acepto porque es ley. Pero si lo hubiera votado a favor después de haber toda mi vida sido... Pues hay cosas en las cuales uno tiene que ser coherente. Un hombre que te está insultando permanentemente, que te dice mentira, que te dice rata, que te dice de todo. Después cuando ve que las cosas... Porque recordemos su imagen cuando perdió la provincia de Buenos Aires en septiembre. Parecía un gatito de Angora. A los 2 meses, cuando triunfó, hemos arrollado a los mandriles. No, pará un poco. Yo quiero un presidente que me diga como la calle, que ayer cumpleaños, el Puquito de la calle, que ayer cumpleaños, que diga, yo soy el padre de todos los uruguayos, no por el sentido paternalista, sino porque los tengo que cuidar a todos y los tengo que respetar a todos por igual. Esto así, a mí, no me cierra. Porque es la desesperación de ver que la encuesta, porque están picadas las encuestas. Entonces, claro, cuando levanten las encuestas, mira, en Córdoba ya tienen el candidato que es Borroni, no lo conoce nadie, pero lo van a imponer a sangre y fuego, en una de las provincias más importantes del país. Entonces, viste, es porque tienen miedo de perder la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero que sean generosos y que digan, bueno, vamos a hacer lo que hicimos nosotros en Juntos por el Cambio. Gobernador radical, vicegobernador pro, a la inversa. Chubut, Nacho, Gustavo Mena. Bueno, entonces, pero hagamos esto, ¿no? Pero en la desesperación, y Macri lo hace porque evidentemente
de habilitar la negociación, porque estoy seguro que lo está haciendo para mostrar que es generosidad. Pero Macri, que no es ningún tonto, sabe que es por esto. Entonces, viste, el otro enfrente está siendo actuando oportunamente, no es que le interesen los grandes intereses de la patria. Lo que pasa es que, claro, se meten con los niños cantores para 20 millones de pesos por año, le sacan a esto. Después se mete con las universidades, se mete con la salud, va a ser una payasada, como vi hoy a la mañana, una diputada Gallardo, disfrazándose de Panam, a repartir globitos en el Garraham, cuando faltan los insumos básicos y los médicos más importantes se van. Entonces, viste, esto es todo demagogia, es populismo barato. Disculpame que reaccione así, Osvaldo, Ricardo, pero... No, yo me quedo, quédese tranquilo, doctor, solamente he quedado estupefacto. No, estupefacto no, porque digo yo el oportunismo no forma, no tiene que formar parte de la práctica política, tiene que, si yo cambio de opinión... Yo no he dicho nunca eso, doctor, dije que forma parte, si no, estamos mirando otro planeta. El oportunismo ha sido moneda corriente en todo el espectro político argentino en los últimos 40 años. Eso es una realidad. No, perdóname, pero el oportunismo... Pero así no a todos, no a todos, Jorge, pará. No a todos. Espere. Voy a hablar yo, así no se pelean. No, si yo no peleo con nadie. 2 minutitos nos quedan, 2 minutos. 2 minutos y cierre. Que haya sido los últimos 40 años el oportunismo político. Sí. Pero también eso es la consecuencia de cómo estamos hoy. Por eso. Por lo tanto, lógico. El oportunismo político es lo peor que nos puede pasar. Y yo creo que porque justamente no tenemos muy claro los principios, los valores y a dónde vamos, es que nuestros votantes pasan del kirchnerismo, izquierda, al mileísmo, derecha, en vez de poner un poco de lógica y equilibrio dentro de las ideologías. No puedo yo pensar hoy que yo soy kirchnerista, después soy radical y ahora, o sea, un radical con un libertario, citando el caso de esta diputada que acaba de firmar el pase de la UCR a la Libertad Avanza. ¿Qué tiene que ver el radicalismo con la Libertad Avanza? Cero, eso es oportunismo. Claro. Ahora, una oportunidad la entiendo, pero el oportunismo no. No, yo, a ver, para que no me rete más el diputado mandato cumplido Enríquez, yo no digo que esté bien, digo que ha sido moneda corriente y lo vemos, como bien señaló acá el amigo Torello, porque creo que nuestro pueblo votante, más que ideologías, tiene personalismo, ¿no? Es decir, va más atrás de la persona que de las ideas. Esto es muy claro. Exacto. Nos queda exactamente 30 segundos. Ahí, Ricardo, coincido, pero así no fue siempre. Bueno, yo no dije que sea bueno. Yo voy a aprovechar estos últimos 20 segundos para mandarle un gran abrazo a cada uno. Que tengan una buena semana hasta el miércoles que viene. Muy bien, ahí. Los saludo y me alegro de haber compartido una vez más este programa con ustedes. Muchas gracias. Esperamos el asado con el doctor Enríquez. Saludos a los oyentes y disculpame, Ricardo, que a lo mejor soy un poco obviamente, pero creo que también... pero para eso estamos, si no, ¿para qué hablamos? Gracias a todos. Chau. Chau.